Bueno, vamos a hablar sobre la simetría axial. Primero, vamos a dar una definición con un ejemplo introductorio y vamos a ver cómo se aplica la simetría axial. Entonces, en el ejemplo introductorio, primero ubicamos un punto A en el plano cartesiano con coordenadas 2,2. Luego, medimos qué distancia hay con respecto al eje con el que vamos a hacer la simetría. En este caso, vamos a hacer la simetría axial con respecto al eje Y o el eje vertical. Entonces, medimos la distancia que hay desde el punto A hasta el eje de simetría. Entonces, la distancia nos la va a dar, vamos a medirla así directamente con un segmento de recta y vemos que son 2 unidades la distancia que hay entre el punto A y el eje de simetría, que en este caso vendría a ser el eje Y. Luego procedemos a hacer el punto simétrico A'. Entonces, el punto simétrico A' va a estar a la misma distancia, pero en el otro lado del plano cartesiano. Es decir, que va a estar como un espejo mirándolo, pero a la misma distancia. Como aquí miramos, en este caso, como eran 2 la distancia, entonces el punto A', que va a ser el simétrico de A, va a estar también a una distancia 2. Entonces aquí contamos 2 y está a la misma distancia. Y observemos que conservan como la misma línea donde ellos dos están. Bueno, aquí ahí tenemos una aclaración que dice que el eje Y en este caso es nuestro eje de simetría, pero bien puede ser un eje horizontal o diagonal. ¿Listo? Más adelante vamos a dejar una actividad con simetría axial con un eje horizontal. Listo, entonces eso sería para hacer la simetría axial. ¿Listo? También quiero que notemos que, bueno, eso lo vamos a hacer más adelante, disculpen. Listo. Entonces, actividad de voleibol. Primero, un entrenador de voleibol quiere explicar la formación del trapecio a 4 estudiantes. Para ello, ubica a 2 estudiantes C y D en su tablero que tienen que tiene un plano cartesiano de la siguiente manera. Entonces, notamos que aquí los puntos en verde son los 2 jugadores que el profesor ya los ubicó para explicarles la, la formación trapecio. ¿Listo? Entonces, el entrenador afirma que los jugadores se encuentran en las coordenadas -6, -2 y -2, -3, correspondientemente. Bueno, antes de seguir, quiero que primero aclaremos que la primera coordenada siempre va a ser la correspondiente al eje y la segunda coordenada va a ser correspondiente la primera coordenada va a ser correspondiente al eje X y la segunda coordenada va a ser correspondiente al eje Y. Listo, dicho esto, entonces sigamos con las siguientes diapositivas. Entonces, como -6,2, aquí lo tiene el punto C, entonces -6 en X y -2 en Y. Aquí vemos el punto C que está en esas coordenadas. Por consiguiente, el D va a estar en las coordenadas de acá. Entonces, sigamos. Ahora nos hacen 2 preguntas. Los otros 2 jugadores, ¿en qué coordenadas deben ir? Nota, la formación trapecio es un trapecio de la siguiente manera, donde cada vértice del trapecio debe ir un jugador. Listo, entonces miramos que aquí ya nos muestran cómo es el trapecio y cómo debemos hacer la formación trapecio. Listo, entonces para resolver esta primera pregunta, como lo hicimos en el ejemplo introductorio, primero medimos la distancia con el eje de simetría y procedemos a ubicar el punto simétrico. ¿Listo? Entonces, si nosotros medimos la distancia que hay de C al punto simétrico, al eje simétrico, al eje de simetría, disculpe, que en este caso va a ser el eje X, nos damos cuenta que está a dos unidades. Entonces, el punto donde va a ir el otro jugador, llamémoslo el jugador E, vamos a ponerlo de otro color para que se vea, vamos a poner del rojo clarito, entonces, a 2 unidades hacia allá y conservando, pues, o sea, como un espejo, ¿listo? Es decir, entonces, aquí seguimos con la línea recta, entonces, 1, 2. El otro jugador va a estar en este punto y va a ser el jugador, dijimos, E, ¿ok? El jugador D también tenemos que hacer el simétrico. Entonces, de nuevo, medimos la distancia que hay desde punto D
hasta el eje de simetría horizontal. Entonces, medimos ahí 1, 2, 3. Entonces, el jugador, llamémoslo F, va a estar también a tres unidades hacia arriba. ¿Listo? Entonces, 1, 2, 3. Y conservando siempre como el espejo o que estén en la misma recta perpendicular al eje horizontal, al eje de simetría en este caso, pues que va a ser el eje horizontal. Dijimos que lo íbamos a llamar F. Listo. Entonces ya los tenemos y dimos una solución número 1. En este caso, notemos que no utilizamos ni coordenadas, solo utilizamos la distancia que lo separa el punto al eje de simetría. Para la solución 2, notemos que si analizamos las coordenadas de los puntos en los cuales debemos hacer la simetría y el punto simétrico, solo cambian en una coordenada. Es decir, bueno, aquí voy a escribir con rojo. Entonces, tenemos que el jugador C tiene coordenadas, a ver, vamos a retroceder, y aquí nos dice, coordenadas menos 6,2 y el otro tiene menos 2,3, ¿listo? Entonces, menos 6, menos 2, y el jugador D está a menos 2, menos 3. ¿Listo? Entonces, como tenemos que hacer la simetría con estos dos puntos, entonces la simetría, aquí le vamos a poner simetría. La simetría del punto, perdón, aquí esta letra, esta es una D. La simetría del punto C va a estar dada, como acá lo vimos, en el punto E. Entonces, notemos que las coordenadas del punto E son menos 6 en X y 2 en Y. Entonces, como primero ubicamos la coordenada que corresponde al eje X, entonces, como dijimos, menos 6, 2, ¿ok? Mientras que para el punto D, la simetría va a ser el punto F, que va a estar en el punto menos 2,3. Entonces, menos 2,3. Notemos que si aquí analizamos estas coordenadas y sus simétricas, entonces vemos que conservan la coordenada en el eje X. ¿Sí? Aquí es menos 6, aquí es menos 6, aquí es menos 2 y aquí es menos 2. Vamos a apuntarlo con el láser para que sea más evidente. Aquí es menos 6, y aquí es menos 6, acá es menos 2 y acá es menos 2. Entonces, vemos que solo cambia la coordenada del eje Y. Esto no es una coincidencia, esto es parte de la simetría axial. Entonces, vemos que conserva el eje con la coordenada que corresponde al eje de simetría, que en este caso va a ser el eje X. Entonces vas a conservar la coordenada del eje de simetría, en este caso X. Y el único que cambia es el eje Y. Entonces, pero no cambia a un valor al azar, sino a la distancia. Entonces, la distancia aquí, notamos, la distancia nos la está dando prácticamente el eje Y. Aquí en este caso es menos 2, pero si aplicamos el valor absoluto para medir la distancia es 2. Entonces va a estar con el símbolo contrario al que estaba en el principio. Acá pasa lo mismo. Más adelante lo vamos a ver más explícito. Entonces, la pregunta B nos decía que podría decirse que hubo una simetría axial con respecto al eje X. Sí, por supuesto, se midió la distancia con respecto al eje horizontal, en este caso sería el eje X. Mm, la... aquí hay una corrección. En el ítem C nos pregunta qué coordenada se mantiene constante en este ejercicio con diferencia a la simetría axial con respecto al eje Y. La coordenada, como lo dije en la solución 2, se mantiene, la coordenada que se mantiene constante, como lo notó en la solución 2, es la coordenada correspondiente al eje de simetría, que en este caso vendría a ser al eje X. Ujú. Entonces, vamos con la actividad de las guerritas. El juego de las guerritas es un juego donde el objetivo es destruir los soldados enemigos. En este caso, esto se consigue haciendo un punto con lapicero en el plano del mismo jugador.
de tal manera que cuando se hace la simetría axial al punto hecho en el plano del jugador trate de coincidir con el soldado enemigo. Es decir, aquí lo que tratamos de hacer es de ubicar un punto en el plano del jugador que seamos. En este caso voy a asumir que soy el jugador número uno. Entonces voy a hacer un punto en mi plano de tal manera de que coincida con alguna parte del jugador, del soldado enemigo, mejor dicho. Yo hago un punto aquí a ver, vamos a mostrarlo con el láser. Yo hago un punto aquí de tal manera que me trate de darle a este soldado o a este, o bueno, a cualquiera. ¿Listo? Haciendo la simetría axial, pero la simetría axial en el juego de las guerritas se la hacía ubicando el punto que nosotros queríamos tomarlo como disparo y doblando la hoja por la mitad y acentuándolo de tal manera que pase al otro plano del jugador número 2. ¿Listo? Entonces, vamos a tratar de simular eso en GeoGebra. En el ejemplo que vamos a hacer, vamos a tener solamente dos soldados. Vamos a asumir que nosotros somos el jugador número uno y nuestro enemigo es el jugador número 2. Entonces, en este caso el eje de simetría va a ser el eje Y. Entonces, como somos el jugador número uno, ubicamos un punto A en el plano para tratar de destruir al soldado del jugador número 2. Entonces, en este caso, vamos a ubicar un punto en las coordenadas menos 5, coma 1. Entonces, haciéndole la simetría axial, notamos que el punto A', que va a ser el simétrico de A, da en las coordenadas 5,1, como lo hicimos en la solución 2 de la actividad número 1. Solo cambiaba el, el eje, mejor dicho, la coordenada que no está correspondiendo al eje de simetría. Es decir, vamos a escribirlo esto que estoy diciendo. Entonces, como este estaba en una coordenada menos 5,1, y en este caso estamos haciendo la simetría axial con respecto al eje Y. Entonces, la coordenada del eje Y se va a mantener constante. Entonces, por acá, el simétrico va a estar en la coordenada Y igual a 1. Y en la coordenada de X solo vamos a alterar el signo, es decir, 5. ¿Sí? Se va a corresponder al simétrico del, del punto A. Y notamos que coincide en la figura del soldado enemigo. Por lo tanto, lo vamos a eliminar. Y estaríamos ganando el juego. Listo. Entonces, ahora sí las preguntas. Suponga que usted juega la guerrita y es el jugador número uno. ¿En qué coordenada trazo su punto si el soldado enemigo está en las coordenadas 7,4? Entonces, para desarrollar este punto, vamos a utilizar GeoGebra. Entonces, en GeoGebra ya tenemos aquí el plano cartesiano, que ya nos lo muestran de entrada. Entonces, vamos a ubicar primero que todo el, el soldado enemigo. Entonces, el soldado enemigo está en la coordenada 7,4. Lo voy a marcar aquí. El punto A va a corresponder al soldado enemigo. Entonces, va a ser 7 en X y 4 en Y. Entonces, va a estar exactamente aquí. Aquí vemos las coordenadas que coinciden con el soldado enemigo. Entonces, para darle al soldado enemigo, tenemos que hacer el simétrico, ¿cierto? El disparo. Entonces, como lo dijimos, bien, podemos hacer por las dos maneras, midiendo la distancia o viendo las coordenadas. En este caso, solo voy a ver las coordenadas para deducir el disparo que yo tengo que hacer en el plano mío para que coincida con el soldado enemigo. Entonces, como dije, queda constante el eje de simetría. Entonces, 4 queda constante, entonces va a estar por aquí. Y solo alternamos, mejor dicho, el signo de la coordenada del eje X. ¿Listo? Entonces, aquí como está 7 positivo, entonces el disparo va a estar en 7 negativo. Exactamente en el punto menos 7,4. Menos 7,4. Ahí disculpen, ahí tuve un error. Menos 7,4. Es aquí. Entonces, vemos que solo se alteró el signo del, eh, del correspondiente al eje X. ¿Listo? Que no es el eje de simetría. Vamos a hacer el punto B aquí mismo.
Ahora dice, suponga que usted es el jugador número 2, es decir, que estamos en el lado derecho. ¿En qué coordenada traza su punto si el soldado enemigo está en la coordenada menos 4,7? ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo mismo. Entonces tenemos aquí. Ahora, somos el jugador número 2. Entonces, por lo tanto, el soldado enemigo se va a ubicar en el lado izquierdo del eje Y. ¿Listo? Lado izquierdo. Entonces, teníamos que está en la coordenada menos 4,7. Entonces, menos 4 en X y 7 en Y. Entonces, estaría exactamente aquí. Entonces, el disparo va a estar alternado nomás la coordenada del eje X, alternado el signo. Entonces, como acá está en menos 4, acá va a estar en 4 positivo y se conserva el 7. Entonces, va a estar en 4,7. Listo el disparo. Y eliminaríamos al enemigo que está en el plano del jugador número 1. Ahora sí, nos hacen una última pregunta. Y en esta última pregunta nos dicen que suponga que usted quiere destruir al soldado, a un soldado que está en la coordenada XY. ¿En qué coordenada haría su punto para destruir este soldado? Pues fácilmente, como ya lo vimos en los dos primeros ítems, podemos deducir que nuestro disparo va a estar dado en menos X, Y, porque dijimos que alternábamos nomás el signo del eje X y Y se mantenía constante por ser el eje de simetría en este caso. Muchas gracias.